Territorio Negro. Feliz año a Manu Marlasca y a Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, feliz pero año. muy lejanas, son tardes lejanas. Estaba Luis Rendueles como a 1,5 metros del micrófono, como mínimo. Hola. Hola. Bueno, ¿los Reyes bien? Muy bien. ¿El peso bien, controlado, un par de kilos más? Manu lleva el peso mejor que yo. Sí, bueno, es que Manu corre mucho. No te creas, que Manu se está abandonando. Pero habéis mojado demasiado pan, ¿no? Por lo que veo. No, mucho roscón, ¿verdad, Luis? Sí, ayer. Qué bueno ayer los Los roscones. dos juntos roscón, sí. Oye, ¿también se pone el roscón de Reyes de vuestros lugares de origen? ¿También se le coloca una haba o una figura de porcelana? ¿O eso solamente es en Cataluña? No, aquí también, en Madrid también. ¿También? En Asturias yo creo que no. Ahora me dejarán mal, pero yo creo que no. O sea que aquí el que pilla el haba, digamos, pues tiene que pagar el roscón. Ah, la sorpresa que decimos. La sorpresa. Sí, claro que tiene sí. sorpresa, Sí, pero no tiene nada que ver con pagar, ¿no? Sí, el que la coge tiene que invitar, claro. Ah, claro. vale, ¿ves? Bueno, entonces eso... Bueno, ¿os ha tocado el haba o la figurita? Le ha tocado a mi hija, pero tiene 5 años. Ah, bueno, pero a los 5 años te toca siempre, porque la gracia es ir clavando los dedos con la uña en todo el roscón hasta que encuentras el bulto. Sí, yo tengo un hijo que no para de comer roscón hasta que da con la sorpresa. Sí. Ah, ¿pero él se lo come? Que niño sí, más bien educado. Los niños lo que hacen es hundir los dedos y buscarlo. Y luego te comes las babas de niño. Toda la familia. ¡Ay, qué mono el niño! ¿Cómo busca el habita? Bueno, vamos a lo que vamos. Habrá un montón de oyentes que han visto un aparato del que vamos a hablar, que es el georradar, una especie de detector conducido por un experto que buscaba, por ejemplo, en la finca de las Quemadillas los cadáveres de aquellos pobres niños, ¿no?, de Ruth y de José Bretón. Es un artefacto, ese georradar o radar de penetración terrestre, que se creó para la guerra, para encontrar minas o explosivos enterrados bajo tierra por los enemigos. Hoy en este primer Territorio Negro lo que van a contarnos Luis Rendueles y Manu Marlasca, y vamos ya inaugurando el 5º año, no está mal. Sí. ¿Cómo es eso del georradar y cómo se ha transformado en un arma muy eficaz también para luchar contra el crimen? ¿Qué es un georradar? Pues el georradar o radar de penetración terrestre es lo que se llama un método electromagnético de alta frecuencia. Al pasarlo sobre un terreno, bien sea un suelo o una pared de una casa o el suelo de una finca, lo que hace es generar imágenes de ese subsuelo, ¿no? Una antena envía la señal a una frecuencia y un software lo transforma después en imágenes en un monitor, en cualquier ordenador. Probablemente lo más parecido a un georradar sea eso que nos hacen a veces en el hospital, un TAC o un escáner médico, sí. Solo que en este caso no vemos el interior de nuestra rodilla o de nuestro cráneo, sino lo que se ve es la estructura del subsuelo o de la pared. O sea que pasamos el georradar en una finca, por ejemplo, y nos da imágenes que muestran si bajo la superficie hay algo anormal, podemos decirle. Eso es, algo extraño. De hecho, cuando el georradar detecta algo, los expertos lo llaman anomalía, ¿no? El georradar da 20.000 puntos de información por metro cuadrado del terreno que analiza y señala cualquier cambio, digamos, artificial producido en el subsuelo, en el terreno, incluso desde hace cientos de años. Cientos de años. Y como muchos inventos, por ejemplo Internet, que también empezó en el ámbito militar o bélico, el georradar también ha llegado a otros mundos, como es el de resolución de crímenes. Sí, en los años 30 del siglo pasado se utilizaba el georradar para medir el grosor del hielo, por ejemplo, y comprobar si un avión podía aterrizar en determinada zona. Pero el boom del desarrollo del georradar lo protagonizaron investigadores del ejército norteamericano, cuando vieron que era un método muy limpio y muy seguro para ver si bajo el suelo por el que circulaban sus tropas iba a haber minas explosivas o no. Y luego supongo que en el mundo civil el georradar debe servir para muchas obras públicas de ingeniería, ¿no? Para comprobar la humedad o la seguridad de un suelo, para luego hacer obras de 1 metro en una ciudad, por ejemplo aquí en la Sagrada Familia, ¿no? En su momento se comentó tantísimo. ¿Cuándo empieza a aplicarse el georradar en el territorio vuestro, en el mundo del crimen? Los estadounidenses, que suelen ser pioneros para bien y para mal en el territorio negro, empezaron a usar georradares en los años 80, pero eran aparatos no demasiado perfeccionados, y fue a mediados de los años 90 del siglo pasado cuando el FBI empezó a usarlo con ciertas garantías, ¿no? Por ejemplo, hoy la Agencia Federal Norteamericana, el FBI, tiene ya un campo de entrenamiento con georradar de acceso restringido. ¿Un campo de pruebas? ¿Qué queréis decir? ¿Que prueban allí los detectores para ver si detectan objetos que colocan bajo tierra? No, objetos no, lo que es cadáveres reales. ¿Cadáveres reales? Sí. En ese campo de entrenamiento del georradar, los agentes del FBI, que saben manejar los aparatos, prueban cómo estos georradares reaccionan para detectar esos cuerpos enterrados entre distintas condiciones de humedad y sobre todo con el paso del tiempo. Es decir, han enterrado un cadáver hace 10 años y se compruba
qué señal da el georradar hace 10, 15, 20, 25 años. Lo que hacen es comprobar la eficacia y la vigencia con casos reales, ¿no? El FBI dispone de granjas de cuerpos en varios sitios de Estados Unidos. Granjas de cuerpos que habrán sido donados a la ciencia, supongo. Sí, estudian también, por ejemplo, estudian forenses con ellos también. Hay una novela de ¿cómo se llama Escarpeta? La de Patricia Cornwell. Eso, sí. Bueno, un poco macabro, pero en fin. ¿En España también tenemos campo de cadáveres nuestros aquí o no? No, perdonadme, yo es que no sé, no, pero es que en España, por no tener ni la policía, ni la Guardia Civil, ni creo que el Ejército, tienen un solo georradar propio, suyo. Luego volveremos sobre esto, que es un poco sonrojante, porque un georradar bueno, eficaz, cuesta 60.000 euros, antenas y software incluidos, y como vamos a explicar ahora, creemos que si tuviera uno la policía o la Guardia Civil trabajaría a destajo. A ver un momento. O sea, estamos hablando de una cosa que en España no tenemos. O sea, en España no hay un georradar en manos de la policía, pero sí lo hemos visto trabajando. Por ejemplo, la policía lo usó en el caso de los niños de Córdoba, ¿no? Sí, lo que pasa es que no era del Estado. El Estado no tiene ningún georradar, como te ha dicho Luis. ¿Ninguno? No. Generalmente, la policía y la Guardia Civil a quien recurre es a una empresa llamada Cóndor, que está fundada por un geofísico, por Luis Avial, y un coronel del ejército de la reserva que prefiere que no digamos su nombre. Y ellos, Avial y este coronel, colaboran de forma gratuita siempre con la policía y con la Guardia Civil. ¿De forma gratuita? Sí. ¡Qué buena gente! También hay algunas universidades españolas que tienen georradares, pero son mucho más rudimentarios que este. Oye, ¿y esas fosas comunes con víctimas, por ejemplo, de la guerra civil que se han ido descubriendo en España? Yo he leído que ha sido con ayuda de los georradares. Sí, muchas veces sí. En el año 2005 la Junta de Extremadura y la Sociedad Aranzadi de Guipúzcoa, además de varias asociaciones de memoria histórica, pidieron ayuda precisamente a Avial, a Luis Avial, el geofísico. El geofísico. Y que, como hemos dicho, tiene un georradar y sabe manejarlo e interpretarlo. Querían hacer un mapa de detección serio de fosas comunes y allá que se fue Avial, insisto, en 2005 con el aparato, concretamente a Mérida, en Extremadura, donde encontró la primera fosa de asesinados antes, durante y después de la guerra civil. Han detectado, creo que 99 fosas con cadáveres ocultos así bajo las cunetas, ¿no? Y lo han hecho usando georradar. Sí, y además así se conocieron Luis Avial y el forense Francisco Echeverría, de la Sociedad Aranzadi, una relación que después sería crucial en el caso de los niños de Córdoba, como veremos luego. Ellos han descubierto 95 fosas con víctimas asesinadas por franquistas y 4 fosas con víctimas asesinadas por republicanos. Nos contaba Avial la semana pasada, preparando este territorio negro, una anécdota bastante curiosa. Un abuelo suyo había sido asesinado precisamente durante la guerra por milicianos republicanos de la UGT. Y él fue llamado 70 años después por la UGT para buscar cadáveres de militantes sindicalistas asesinados por franquistas. Y lo hizo, naturalmente. Curioso. Supongo que porque ver la emoción de una persona, generalmente pues de 70 años o más, una persona, por tanto, de edad avanzada, que recupera los huesos de un abuelo o de un padre, debe compensar. Sí, porque como les gusta decir a ellos dos, a Avial y al profesor Echeverría, ellos dicen no nos importa el color de la bala que los mató, todos son víctimas y sus familias también. Sí, señor. Quizás por eso les llegó emocionalmente tanto el trabajo con georradar que hicieron para buscar fosas comunes en el pueblo de Rubielos de Mora, en la provincia de Teruel. ¿Qué ocurrió allí, en Rubielos de Mora? ¿Cómo llega hasta allí este georradar del que estamos hablando? Bueno, pues a los dos investigadores les pide ayuda Conchi, una mujer que es la nieta del que era el tambor de la Brigada Mixta 84 del Ejército Republicano en Teruel. Este recluta tambor, que solo tenía 17 años, se fue obligado a alistarse en la milicia republicana y fue uno de los 46 fusilados y enterrados en fosas por sus propios jefes, los propios republicanos, que los acusaron de rebelión y de traición. ¿Rebelión y traición? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Esos 46 soldados, casi todos críos muy jóvenes, fueron reclutados, como decía Manu, por la fuerza en distintos pueblos de la provincia de Teruel y acabaron siendo unos héroes porque lograron echar de una capital de provincia a las tropas franquistas después de que hubiera sido tomada. Yo creo que fue la única vez que ocurrió eso durante la contienda, ¿no? Los jefes republicanos les habían prometido una semana de vacaciones si conseguían reconquistar Teruel, ¿no? Y una vez que lo hicieron, eso sí, tenían que ir andando entre la nieve, de vuelta a sus pueblos. Cuando llevaban recorridos unos 70 kilómetros de vuelta para las vacaciones, sus jefes cambiaron de idea y les ordenaron regresar al frente. Algunos milicianos trataron de resistirse, protestaron y todos ellos fueron fusilados y enterrados en esa zona. Caray, qué bárbaros. Y oye, ¿y la nieta de este jovencísimo miliciano que tocaba el tambor tuvo suerte con el georradar? ¿Localizaron a su abuelo? No, desgraciadamente. No. Eran muertos que nadie buscaba, no eran del pueblo, con lo cual los vecinos no los sentían como propios. No eran de los vencedores en la guerra, por tanto no fueron mártires tampoco, y sí eran víctimas de sus propios jefes republicanos, con lo cual, bueno, pues algunas asociaciones de recuperación de memoria histórica pues tampoco estuvieron muy por la labor de buscarlos, ¿no? Yeah. Conchi, la nieta de este tambor, no cejó y el georradar encontró 2 fosas distintas en el pueblo, con 5 cuerpos, pero ninguno parece el de su abuelo. Esos soldados republicanos salen en muchas de las fotos increíbles que hizo el famosísimo Robert Capa, ¿no? Qué historia más tremenda esta. Sí, se aprende bastante con esta historia de lo que
de lo que fue aquello, de lo que tuvo que ser aquello, ¿no? Por ejemplo, uno de los esqueletos recuperados en uno de esos 5 que te ha dicho Manu, de una de esas fosas de Rubielos de Mora, llevaba cosido dentro de la ropa una imagen de una virgen, porque no estaba bien visto ser republicano y creer en las vírgenes, ¿no? Así que la madre de uno de esos milicianos se la había cosido por dentro de la camiseta para que ni sus propios compañeros ni sus jefes se lo vieran. Sí, Avial nos contaba que cuando una experiencia, o sea, el fruto de su experiencia, dice que cuando quienes enterraban a las víctimas en fosas eran gente del pueblo, lo hacían con bastante cariño, cavaban a bastante profundidad. Era un enterramiento casi digno, ¿no? Pero al georradar le costaba más. Pero si saben que las víctimas fueron enterradas por sus asesinos, no se preocupaban mucho y era mucho más fácil encontrar los cadáveres porque estaban a menos profundidad. A menos, claro, estaban más, claro, no estaban dispuestos a seguir cavando, ¿no? Para enterrar a un enemigo, digamos. Porque el georradar funciona hasta, supongo, un límite de profundidad, ¿no? Esa especie de escáner, como antes ponías la imagen, tendrá un límite en el subsuelo. Algo enterrado a muchos metros ya no es detectado, supongo. Claro, depende de la antena, pero como norma general el georradar pierde precisión cuanta más profundidad va bajando, ¿no? Puede ser de 4 o 5 metros en suelos, digamos, normales, su fiabilidad alta, ¿no? Trabaja peor en suelos húmedos, por ejemplo, los suelos de Galicia. Y si hay campos electromagnéticos cerca, también trabaja peor, por ejemplo, en zonas como la finca de Córdoba, donde hay tendidos de alta tensión que, digamos, que apantallan, emborronan las imágenes que él da. Bueno, hemos hablado de esa recuperación de cadáveres de hace 75 años o más, de la Guerra Civil. Supongo que el sistema es el mismo para crímenes recientes, que es a lo que vamos ahora, ¿no? ¿Cuál fue en España el primer cadáver encontrado con georradar? Pues el de una mujer que se llamaba María Puy Pérez. Su cuerpo había sido troceado, descuartizado por su expareja, por José María Morentín, y fue encontrado gracias a este georradar en junio del año 2009 en un trigal de la provincia de Navarra. La mujer había denunciado a su expareja por malos tratos en el año 2007 y desde octubre de 2008 estaba oficialmente desaparecida. O sea, hasta el 2009 no se encontró el cuerpo de esta mujer. Después de mucha lucha por parte de la familia, mucha movilización, amigos de la mujer y su expareja Morentín confesó que la había apuñalado y la había enterrado en un gran campo de cereales cerca de Lodosa, en Navarra, pero aseguró que estaba borracho y que no sabía realmente en qué punto concreto del trigal había dejado el cadáver, ¿no? Y hasta allí llegó Luis Avial con su georradar y con un camión de bomberos. ¿Camión de bomberos? ¿Y para qué sirve un camión de bomberos en la búsqueda de un cadáver? Bueno, pues lo vamos a intentar explicar. Avial se subió a lo alto de la escalerilla del camión y allí hizo la termografía del campo de trigo. Termografía. Es decir, termografía. Lo que hizo fue usar una cámara infrarroja desde altura, otras veces se hace desde un globo o desde un helicóptero, pero en ese momento no había ninguno disponible, para detectar anomalías de calor, diferencias de calor bajo el terreno. Después, con esa termografía se pasa al georradar por las zonas marcadas con anomalías y allí se encontró a unos 40 centímetros de profundidad algo extraño. El georradar lo que marcaba era un objeto con aire en su interior. Podía ser una bolsa de plástico enterrada, pero realmente lo que era el cráneo de María Puy. ¿Que tenía aire en su interior? Claro. Era una cavidad y tenía aire en su interior. Después de ese cráneo se encontraron otras partes del cuerpo y el asesino fue condenado a 16 años de prisión. Y en 2011 fue cuando el georradar ayudó a resolver un caso negro, negrísimo, casi increíble, que fue la desaparición, puede que se acuerden los oyentes, la desaparición de una mujer y de su hijo que llevaban 18 años desaparecidos y fue en la provincia de Huelva, ¿no? ¿Lo recordar? Sí, fue en Huelva. María del Carmen Espejo, que desapareció cuando tenía 26 años, y su hijo Antonio, un crío de 5 años, en aquel fatídico año del 93 para ellos dos, ¿no? Ambos desaparecieron sin su pareja y sin el padre del chaval, Genaro Ramallo, un profesor de matemáticas en una academia de Huelva. Ramallo contó en su día que su mujer se había ido con el niño y otro hombre, que era su nueva pareja, a vivir a Madrid. El propio Ramallo tenía 2 mujeres, 2 parejas más en aquel tiempo, simultáneamente, y fue sospechoso, digamos, oficial. Pero María del Carmen enviaba cartas a su familia en Huelva contándole lo bien que le iba en su nueva vida en Madrid y al final nadie fue detenido. Qué impunidad, por Dios. Y que pone mal cuerpo esto. Bueno, ¿y qué ocurre para que pase ese tío? Por tanto, ese asesino estuvo 18 años, a mar de tranquilo, viviendo, después de haberse cargado a su mujer y a su hijo pequeño de 5 años. Bueno, ¿qué ocurre 18 años para que la policía llame al hombre del georradar, le pida que vaya a una finca perdida al Monaster La Real, en Huelva, y lo encuentren? ¿Qué pasa? Bueno, lo fundamental, lo más importante aquí fue la tenacidad de un viejo policía, de Ricardo Morente, que dedicó mucho tiempo a este caso perdido entre el escepticismo de todos los demás, ¿no? De todo el mundo. Morente comprobó que el crío no había sido escolarizado en ningún otro sitio, que la madre no había trabajado ni un solo día, que no había sido dada de alta en ninguna parte.
y recuperó la carta donde la mujer decía estar bien. Comprobó la letra, que evidentemente no era de la mujer desaparecida, interrogó al marido y se dio cuenta de que había comprado una parcela en Almonaster la Real muy poco antes de que su mujer y su hijo desaparecieran. Los policías registraron la finca, registraron un pozo que había allí con mucha minuciosidad, pero no tuvieron éxito. Hasta que llegó Séptimo de Caballería, ¿no? O el georradar, quiero decir. Sí, hasta septiembre de 2011, cuando el georradar rastrea, inspecciona esa finca y marca 3 puntos como zonas que tenían anomalías bajo tierra en el subsuelo, ¿no? El primero resultó ser una cañería que habían puesto en la finca para conducir el agua. Al excavar el segundo punto con anomalía, por la diferencia de densidad se marcaba que había enterrado un plástico, ¿no? Y dentro de esos plásticos estaban los cadáveres de la madre y de su hijo, el chaval de 5 años. Allí estaban, por tanto. Con las 2 cabezas separadas, además de jeringuillas, látigos, fustas, vibradores y un montón de objetos. ¿Qué hacía todo eso ahí? Bueno, el asesino era boliviano y no se sabe si fue un crimen ritual, finalmente, siguiendo todavía. El juicio no se ha celebrado y están en ello. ¿Aún no se ha celebrado el juicio? No. Madre mía, pero eso sí, está detenido y en la cárcel. Sí, lo que pasa es que no fue muy fácil, porque no se sabía dónde estaba Genaro Ramallo, ese profesor boliviano de matemáticas, y de hecho la primera noche que se encuentran los restos, 2 policías se quedaron a dormir en la finca custodiando los huesos por si Genaro pasaba por allí y tenían que detenerlo en ese momento. Lo cierto es que el hombre ya no vivía en Huelva y las otras 2 mujeres con las que convivió casi simultáneamente tampoco sabían nada de él. Ramallo leyó la noticia del hallazgo de los cuerpos y cometió un error tremendo 18 años después. ¿Qué pasa? ¿Que intentó escaparse? ¿Huir? No, al contrario. El 5 de octubre de 2011, 2 semanas después del hallazgo de los huesos, Ramallo escribió una carta al Odiel, un periódico de Huelva, donde decía, entre otras cosas: llegué hace más de 25 años a Huelva. Sus vecinos me acogieron como un hijo pródigo más que como un hijo de la emigración. No soy un uxoricida y menos un infanticida. Soy un profesor de clases de refuerzo que a los bondadosos ojos de mi alumnado no desmerece como enseñante. Como pareja y como marido soy pésimo. La infidelidad me ha perseguido como túnica de hierro. El hombre admitía en esa carta al periódico que tenía otra pareja y aseguraba que él se había encontrado ya muertos a su antigua pareja Mari Carmen y a su cría. Bueno, recordemos que un uxoricida es el hombre que mata a su esposa, de uxor, griego, que significa esposa. Bueno, y la policía, claro, comprobó de dónde venía esa carta, que era fuera de España, y consiguió detenerlo. Sí, la carta había sido remitida desde Francia, cerca de Toulouse, y allí estaba Ramallo cuando la policía fue a por él el 29 de septiembre del año 2011. Lo llevaron de vuelta a Huelva, donde está en prisión, acusado de los 2 asesinatos y a la espera del juicio que suponemos se celebrará este año. Este año, después de 20, madre mía. Bueno, y el último caso mediático, como decíamos, es el que todos conocemos, el caso de los niños asesinados en Córdoba, Ruth y José. Ahí también participa el georradar. Es el último que nos dejan contar hoy. En efecto, el georradar peinó la finca de las Quemadillas, la finca de Bretón, en busca de los hijos. El primer lugar donde se pasó ese georradar fue sobre los restos de la hoguera que hizo esa noche José Bretón, donde se habían hallado huesos, que la experta en policía científica, recordemos que dijo que eran huesos de animales, de crías de animales. Sí. El georradar señaló que debajo de la hoguera no había nada enterrado, pese a lo cual la policía excavó con un martillo neumático. Y así pasan 11 meses hasta que, buscando otra fosa común en Extremadura, se vuelven a encontrar estos 2 hombres, o sea, el técnico del georradar, Luis Avial, y el forense, Francisco Echevarría. Afortunadamente, feliz encuentro. Eso es, el forense, que seguía, como casi todos los españoles, el caso de los niños de Córdoba, le preguntó a su amigo: ¿qué estáis haciendo allí, Luis? Y este le contó y sobre todo le enseñó la termografía, es decir, la imagen infrarroja que capta las diferentes temperaturas de la zona de la hoguera. Una imagen que era bastante extraña, porque las hogueras suelen dejar una huella circular de calor, a no ser que se les ponga algo o por los lados o por arriba. Y en esa hoguera la huella de calor no era circular, claro, era rectangular, ¿no? Era rectangular. En la termografía, si se ve un color negro es máximo calor y si se ve el blanco es mínimo. Esa hoguera era rectangular, como dices, y con zonas de azul casi negro, azul muy oscuro. El forense le dijo entonces al técnico de georradar: Luis, esto no es una plancha, no le han puesto nada por los lados. Han hecho aquí un horno, han colocado algo por encima. El resto de la historia ya es conocida. El forense Echevarría acude a la policía, explica su opinión, que son huesos de niños. La doctora Lamas admite su inmenso error. Otro perito certifica lo mismo, que eran de niños. Lo que me estremece es que todo esto son colaboraciones voluntarias. O sea, gente que tiene conocimientos y medios que no tiene la policía española, que no tiene el Estado. Porque se están usando georradares para un montón de cosas, pero algunas que no hemos contado hoy, que son muy importantes, pero que no lo tiene la policía. Sí, la colaboración, la colaboración entre científicos y técnicos para esclarecer crímenes es habitual en todos los países serios, ¿no? Lo que no es serio es que los policías no tengan sus propios medios y ni siquiera paguen a quienes les ayudan, ¿no? Y efectivamente, el georradar en España se ha usado, por ejemplo, para encontrar zulos de la banda terrorista ETA ocultos en los bosques del País Vasco, español y francés, ¿eh? Y también, por ejemplo, para
encontrar droga oculta en casas, fajos de billetes narcotraficantes, y aunque es un invento norteamericano, hasta ha servido para quitarle la razón a alguno de ellos, a algún norteamericano. ¿Para quitarles la razón a los americanos? ¿En qué caso nos hizo el georradar ese favor? Sirvió para demostrar a los estadounidenses dónde había caído exactamente la bomba atómica que no explotó en Palomares, en Almería. La de Aquellas Fraga. 4 bombas, por las que Fraga se dio el chapuzón con gallumbos, digamos, aquel mítico en el año 66. Sí. El georadar marcó no solo el perímetro de la bomba, descubrió, que eso no se había descubierto hasta ahora, que los militares norteamericanos hicieron una especie de trinchera de 100 metros alrededor de la caída de la bomba, donde dejaron un montón de bidones con 55 galones de material altamente radioactivo. Y el gobierno tuvo que enviar el año pasado una carta al español disculpándose y admitiendo la actuación. Ya. Pero es tremendo porque, vale, ahora estamos en crisis, pero ha habido épocas pletóricas y no han tenido dinero para invertirlo en esto. No lo 60.000 entiendo. euros, nada más. No lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Yo este país a veces no lo entiendo. Gracias, Manu. Luis, buenas tardes. Gracias.